Hoy martes 13 de septiembre les damos una cordial y sincera bienvenida a todos nuestros amigos y miembros de la iglesia que en este momento se conectan con el portal en internet www.vidaeterna.tv y que descargan nuestra señal para acercarse más al corazón de Dios a través de nuestra maravillosa programación. Y gracias a Dios que tenemos estos recursos de poder estudiar la lección juntos a través del internet, y para ello les voy a pedir que por favor nos ubiquemos en la lectura bíblica de esta semana. El texto de memoria que se encuentra en 1 Corintios 13:1, la verdad es que es un hilo conductor en todos estos 7 días de estudio. 1 Corintios 13:1 nos dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Con este texto en mente y con este hermoso mensaje en tan solo este versículo, vamos a pedir la dirección de Dios y la guía de su Santo Espíritu para este día. Ora junto conmigo, Padre Santo, tú que estás aquí reunido con cada uno de nosotros desde cualquier lugar donde estamos descargando la señal por internet. Te agradecemos, Padre, porque hoy tenemos vida y tenemos la oportunidad de poder encontrarnos contigo a través del repaso de la lección. Permite que hoy podamos aprender mucho de la experiencia del apóstol Pablo en el Areópago. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy martes vamos a tener una experiencia similar y diferente que nos presenta la lección de esta semana. Similar porque tenemos un predicador, tenemos un mensaje, tenemos un auditorio, tenemos a un grupo de personas, pero muy diferente porque el predicador no es el mismo, el mensaje es la predicación cristiana, pero de un punto de vista diferente, y el auditorio, los asistentes, son una clase de congregación bastante particular y muy diferente de la que vimos ayer. En comparación con el apóstol Pedro, Pablo hoy se encuentra en Atenas, cuna de la civilización griega, centro y epicentro de las escuelas filosóficas de la antigüedad. En Atenas vivieron los principales filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y era una ciudad que desde la cuna de la civilización griega proyectó hacia el mundo entero su forma particular de pensar. Debemos recordar que los griegos, en lugar de luchar con sus imperios con una fuerza militar, más que eso lo hicieron de una forma intelectual. Y hoy por hoy han tenido al mundo pensando como ellos. Sin lugar a dudas ha sido su gran legado. Y ahora Pablo, quien se encuentra en este lugar, muchos años después de la conversión de los casi 3.000 en la predicación de Pedro, ahora se encuentra en el Areópago, un lugar de culto, de congregación y sobre todo un centro intelectual y de estudio de los grandes pensadores y filósofos de la época. Pero llama mucho la atención la forma como Pablo se dirige a ellos, la forma en que lo hace y sobre todo el contenido de su predicación. Ubiquémonos un poquito culturalmente, o como ya lo hemos venido haciendo. Pablo se encuentra rodeado de un ambiente totalmente filosófico, bastante clásico, de una cosmovisión alimentada por las escuelas filosóficas de aquella civilización, y ahora él llega con su mensaje cristiano, con su mensaje religioso. A diferencia de Pedro, Pablo no cita la Biblia. Pablo no se va a los versículos. Recuerden que él mencionó a David, citó textos del profeta Joel, los aplicó a Jesús. Pero ahora Pablo llega con un discurso totalmente diferente, presentando el mismo mensaje. Vamos a ubicarnos por favor en Hechos 17 y del versículo 15 al 34 vamos a extraer este otro discurso que nos habla acerca de la experiencia de Pablo en este particular lugar. Hechos 17, y nos vamos a ubicar por favor en los versículos que inician desde el versículo 15 hasta el 34. Dice de la siguiente forma: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él,
lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora el versículo 16 empieza la experiencia de esta forma. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual tú hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí y en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es evidente que eran muy intelectuales. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué inteligencia y sabiduría la de este hombre para poder entrar en una comunidad cultural bastante estudiada. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En ese momento me imagino a esos hombres de estudio e intelectuales y eruditos bastante asombrados con la elocuencia que este hombre hablaba. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le han prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, versículo 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Se dan cuenta que él aquí está utilizando una cita de autores seculares? Porque Pablo, un hombre estudioso y también erudito en las letras, en su antigua profesión de fe como fue el judaísmo, sabía muy bien cómo llegarle a este tipo de personas intelectuales. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Miren las doctrinas aquí. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y los últimos versículos nos dicen, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34 culmina el texto diciendo, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Aquí vemos muchas similitudes y al mismo tiempo muchas diferencias con la experiencia de la predicación de Pedro años atrás. Ahora Pablo está en otro contexto, le está hablando a intelectuales, a profesionales, a personas que tenían su conocimiento. Pero démonos cuenta de algo. Pablo no cita la Biblia, pero sí utiliza el propio conocimiento de ellos. Es decir, con su propia disciplina, cita pasajes de algunos poetas que ellos conocían. Y al ellos sentirse identificados con su discurso, les llama poderosamente la atención. Aquí notamos que se burlaron de él, pero también hay una particularidad. Algunos creyeron,
como el caso de Dionisio y de Dámaris. Debemos darnos cuenta que no es fácil llegar a un mundo intelectual y que tiene cierto conocimiento de las ciencias como para escuchar algunas doctrinas un poco flojas para ellos, tendientes al cristianismo. Una de las diferencias obvias de que Pablo aquí no citó la Biblia es que citó a un autor pagano, nos dice la lección. Al mismo tiempo, Pablo apeló a la lógica y a la razón. Dice él, miren al mundo creado y verán poderosas evidencias del Dios creador. Estaba utilizando también una teología natural, llama mucho la atención eso, señalando al mundo natural como razón para creer en el Dios creador. Es interesante aquí notar el problema de la adoración. Esas personas adoraban algo que no comprendían. Pablo procuró tomar esa devoción y adoración, alejarla de los ídolos y acercarlos al Dios viviente. Los seres humanos parecen tener una necesidad innata de adorar algo, alguna cosa, y Pablo se aprovechó de esa necesidad natural del ser humano para hablar precisamente de la fe. Al fin, la apelación a la lógica, a la razón y a la teología natural puede llevarnos solo hasta cierto punto. Pablo en su testimonio procuró enseñarles acerca del arrepentimiento, el juicio y la resurrección, enseñanzas que necesitaban ser tomadas por fe. Por eso no tuvo mucho éxito con ellos, aunque hubo algunos conversos. La mayoría pareció regresar a adorar lo que es vano e inútil de salvar o incapaz de salvar. Hay una reflexión grande que tenemos en esta mañana. Pongámonos en el lugar de Pablo. ¿Qué pasaría si tú y yo nos confrontamos con una persona intelectual, con un científico, un escritor, un catedrático de universidad que maneje otros saberes y otras disciplinas, pero que sea una persona con una profunda fe de querer buscar un poder superior que guíe su vida? ¿Con qué argumentos llegarías? ¿Con qué argumentos yo llegaría? ¿Cuál sería mi estrategia? En el afán de alcanzar las clases altas con nuestro evangelio, diseñamos muchas estrategias para poder llegarles, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad que ellos en ese momento tienen. La de ellos en el Areópago era la intelectual, y es por eso que Pablo, quien siendo un gran intelectual converso al cristianismo, se aprovecha de ese punto para poder entrar. Saben, hay un mundo difícil que alcanzar. Hay un mundo que presenta desafíos y que precisamente Dios quiere prepararnos para llegar a él. Hay una comunidad intelectual que cree que sabe mucho y en cuanto a las ciencias y disciplinas terrenales pueda que tenga mucha ventaja, pero su gran necesidad es de llegar a la verdad y de conocer a Jesús. Y el Señor te ha llamado a ti y a mí para predicarles la palabra de esta forma. En estos momentos vamos a ponernos en sus manos. Vamos a pedirle a Él que nos dote de esa sabiduría para poderle llegar a cualquier público con un mensaje sabio e inteligente. Querido Dios, en este momento te damos gracias porque, aunque muchos se burlaron de tu apóstol, algunos aceptaron. Quiere decir que la semilla regada en ciertos grupos intelectuales o estratificados tendrá resultado. Prepáranos a nosotros para saberles llegar, porque sería un gran punto de adoración poder llegarles a ellos con tu mensaje. Acompáñanos hoy y permite que mañana miércoles nos reunamos nuevamente para acercarnos más al corazón de Dios a través del estudio del folleto de la escuela sabática. Todo esto te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.